Rosa, la revolución de la marea rosa. Vamos a mostrar nuestro poder en las urnas. Es hora de salvar la democracia. Vota, 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 porque la democracia es nuestra nota. Con amigos y familia vamos a bailar. Convence a todos, es nuestro deber votar. En las calles hemos demostrado que juntos somos más fuertes lado a lado. Pero ahora es tiempo de otro acto. En las urnas es donde está el impacto. Vota, 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 porque la democracia es nuestra nota. Con amigos y familia vamos a bailar. Convence a todos, es nuestro deber votar. Somos la marea rosa, sí, nuestro poder es real, no es fantasía. En las urnas vamos a brillar, porque solo votando podemos cambiar. Vota, 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 porque la democracia es nuestra nota. Con amigos y familia vamos a bailar. Convence a todos, es nuestro deber votar. La democracia está en nuestras manos. Con cada voto creamos nuevos planes. Salvemos nuestro futuro sin demora, porque juntos recuperaremos la gloria. Vota, 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 la revolución de la marea rosa. Vamos a mostrar nuestro poder en las urnas. Es hora de salvar la democracia. Vota, 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 porque la democracia es nuestra nota. Con amigos y familia vamos a bailar. Convence a todos, es nuestro deber votar. En las calles hemos demostrado que juntos somos más fuertes lado a lado. Pero ahora es tiempo de otro acto. En las urnas es donde está el impacto. Vota, 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 porque la democracia es nuestra nota. Con amigos y familia vamos a bailar. Convence a todos, es nuestro deber votar. Somos la marea rosa, sí, nuestro poder es real, no es fantasía. En las urnas vamos a brillar, porque solo votando podemos cambiar. Vota, 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 porque la democracia es nuestra nota. Con amigos y familia vamos a bailar. Convence a todos, es nuestro deber votar. La democracia está en nuestras manos. Con cada voto creamos nuevos planes. Salvemos nuestro futuro sin demora, porque juntos recuperaremos la gloria. Vota, vota, vota. Su partido, el PP, y es una de las voces más contundentes de la política española. Todo un gusto tenerla, y para sus malquerientes también es Marquesa de Casafuerte. Y bueno, un servidor, Paco Calderón, que es el monero del norte. Yo vine aquí más bien a escuchar que a hablar, así que con ustedes, Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno. Buenas noches. ¿Hay algún niño en el auditorio? ¿Sí? Ah. Pues no me refería a menores de edad, sino a menores de actitud, de mentalidad. A jóvenes que, pudiendo ser adultos, preferirían seguir siendo niños o incluso adolescentes eternamente, como Peter Pan. Si hay niños en el auditorio, de esos, que se tapen los oídos. No voy a dirigirme a ellos.
Voy a dirigirme a los jóvenes mexicanos que sí quieren ser adultos, es decir, que aspiran a ser ciudadanos libres, fuertes e independientes, dueños de su propio destino, incluso dispuestos a contribuir a un mejor destino colectivo. Voy a plantearles una serie de preguntas que espero estimulen la reflexión y un fértil conversatorio posterior con estas dos maravillosas personas que nos acompañan. Primera pregunta. ¿La política importa? ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿Nada? Ah, todo bien. Por favor, no me digan nada o cero, aunque podría comprenderlo. Yo soy política, pero antes fui periodista y en mi primera vida, hasta los 26 años, historiadora. Mi maestro fue uno de los grandes hispanistas del siglo XX. Se llamaba Sir John Eliot y era un hombre vertical, austero, íntegro y exigente. Con él descubrí este deslumbrante país que es el vuestro, el imperio azteca, la noche triste, el México barroco y virreinal. Con él aprendí a valorar los hechos objetivos y la palabra clara. Y con él confirmé una intuición heredada de mi padre. Nada influye más en el devenir de un país que el carácter de quien lo lidera. Soberbio o sencillo, timorato o aguerrido, liberal o despótico. Cuando le conté a Sir John que había decidido abandonar la delicada penumbra de las bibliotecas del historiador por la estridente redacción de un periódico, sacudió tristemente la cabeza. Le pareció una degradación. Cuando unos años después lo llamé para contarle que dejaba el periodismo por la política, casi se desmaya. Cayetana, vas cuesta abajo y sin frenos. Pocos oficios hay más desprestigiados que la política, y con motivo. La tónica es la mediocridad, cuando no el esperpento. La política se ha convertido en un plató de televisión en el que proliferan los payasos, los peleles, monigotes, y los pendencieros. Personas con poca educación y ningún escrúpulo, que suplen su falta de argumentos con ataques personales y atajos sentimentales, que anteponen la propaganda a los proyectos de verdad y que están más pendientes de Instagram que del interés general. El resultado es una ruptura del vínculo afectivo entre los representantes y los representados. Una crisis no política, sino de la política, que está socavando las bases mismas de la democracia liberal. Jóvenes desencantados, jóvenes apáticos, jóvenes atrapados en las redes sociales, jóvenes que dicen, ¿para qué votar si al final da igual? Pues no, estimados jóvenes, no da igual. Pocos oficios habrá más desprestigiados que la política, pero ninguno hay más importante. Los políticos son la primera élite de la sociedad en el sentido más grave de la palabra. Más drástico, la lucha contra la pobreza, la gestión de una pandemia, la participación en una guerra. De ahí la importancia, la crucial importancia Estimados jóvenes, ustedes tienen en su mano que la política no sea un barrizal donde chapotean pícaros, egoístas y mediocres y se acerque a su ideal, la gobernanza íntegra, integradora e inteligente de la casa común. La razón necesita representación y la necesita de forma urgente. Así que despierten, interésense en la política, implíquense en la política, opinen de política, incluso practiquen la política, de forma activa o como mínimo pasiva, con la movilización y con el voto. El voto iguala a todos los mexicanos, a una joven campesina de Chiapas con un viejo y poderoso magnate de luz que permite derrotar al gran traidor y restituir la justicia y la paz.
Por gran traidor me refiero a Darth Vader, claro. ¿Van a renunciar a ese poder? Voten. Voten con fuerza, voten con ganas, voten con ilusión. La indiferencia no es una opción, porque en el páramo de la indiferencia solo crece un fruto y es amargo. Se llama populismo. ¿Qué es el populismo? Esta es mi segunda pregunta. El populismo no es una ideología. Hay populismos de derechas y de izquierdas, de centro y de la nada. Tampoco es exactamente una forma de hacer política. Más bien es la antipolítica, su principal enemiga, porque se disfraza de política para destruirla. El populismo es el impúdico culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos. ¿Suena complicado? ¿Un poco pedante incluso? Vamos a explicarlo. El populista tiene dos pésimas costumbres. La primera consiste en tratar a los ciudadanos como si fueran niños a los que no se les puede decir la verdad. No vaya a ser que no la entiendan, o peor aún, que sí la entiendan y luego no les voten. Esa pésima costumbre se multiplica en los discursos dirigidos a los jóvenes. Ahí el populista se convierte en el hada madrina de un cuento infantil. Todo mimos, todo halagos, todo promesas de imposible cumplimiento. En realidad, más que una hada madrina, el populista es un padrino, como Vito Corleone. O por seguir con la metáfora fílmica. ¿Se acuerdan del Libro de la Selva? La versión Disney, ¿sí? El populista es como la serpiente Kaa, que le canturrea a un hipnotizado Mowgli. Confía en mí, solo en mí, mientras va enroscándose a su alrededor para devorarlo. El populista trata a los ciudadanos como a niños incautos para asumir él o ella la condición de tutor perpetuo. No quiere ciudadanos libres, sino súbditos dependientes de su soberana voluntad. Tú para siempre, mi siervo, yo para siempre tu amo. La segunda característica del populista es su afición al divide y vencerás. Como no puede gobernar por adhesión, lo hace por odio. El populista rompe la sociedad en grupos y los enfrenta. No gobierna para todos, sino contra una mitad. Su fin es el poder absoluto y su medio la polarización. En realidad, el populismo está al alcance de cualquiera. Basta plantarse ante las cámaras todas las mañanas y apelar a las bajas pasiones que anidan en el fondo oscuro turbio del ser humano. La envidia, el miedo, el odio, el rencor. Denunciar el infierno en la tierra o prometer el asalto a los cielos. Señalar a un enemigo fácil, la casta, los ricos, el capitalismo, la oligarquía, la derecha, Occidente, los españoles. Hasta yo podría hacerlo. Soy un poco criolla. El populismo es el atajo de los mediocres. Para movilizar con la razón, con los argumentos, con la palabra, hay que valer. Qué infrecuente, pero qué maravilla, cuando de pronto surge un líder capaz de hilvanar razones y argumentos, de forma adulta, seria, contenida, cuidando las palabras, sin trampas retóricas ni concesiones a la demagogia. Un discurso poderoso en fondo y forma, en el que brillan la belleza y la verdad. En ese instante mágico, el debate se eleva, el auditorio queda envuelto en un silencio respetuoso y reverencial, la política recupera su sentido y con ella su dignidad. Si encima ese líder o ese candidato o candidata a la presidencia de la República no busca dividir sino sumar, no busca enfrentar sino integrar, no busca el poder, sino el poder para hacer realidad un gran proyecto de país, entonces el populismo recula y la democracia brilla. Esa es exactamente la encrucijada en la que se encuentran muchos de nuestros países. Unión o división, convivencia o polarización, progreso o involución, democracia o populismo, sin eufemismos, democracia o dictadura. ¿Qué es exactamente la democracia? Tercera pregunta. El populista contestaría, votar cada tanto y siempre a mí. Bueno, a mí o a quien yo diga, mi testaferro político, mi marioneta. Doblemente falso. Votar es una condición necesaria, imprescindible, pero insuficiente de la democracia. Hay dictaduras en las que se vota casi religiosamente. La Rusia de Putin, por ejemplo, o la Venezuela de Maduro, o la Nicaragua de Ortega. Todos, por cierto, amigos del
presidente actual de México. ¿Será casualidad? El populista es el burro de Troya de la democracia. Se disfraza de demócrata para reventarla desde el interior. Convoca elecciones, sí, pero luego hace trampas. Manipula el censo y las encuestas. Compra votos, una paguita por aquí, un refrigerador por ahí. Hace campaña a favor de su marioneta, aunque la ley lo prohíba. Y sobre todo utiliza los recursos del Estado, es decir, el dinero de todos, para sabotear a sus adversarios. El populista tolera que exista algo llamado oposición, algo llamado Congreso y algo llamado Poder Judicial, pero luego los acosa, los doblega y los anula. En una falsa democracia populista hay contrapoderes, sí, pero son de cartón piedra. Hay jueces, sí, pero sirven al gobierno. Hay un instituto electoral, sí, pero el gobierno lo controla. Hay leyes, sí, pero el gobierno las aplica a conveniencia. Látigo para sus adversarios, impunidad para sus amigos. Y también hay periodistas, claro, pero a unos los compran, a otros los censuran y a los terceros los aplastan. Y aquí quiero detenerme un instante por respeto a los muertos y con estupor. ¿Cómo es posible que México sea uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo? Más peligroso que muchas dictaduras, incluso que países en guerra. ¿Cómo es posible que en México hayan sido asesinados más de 40 periodistas en el último sexenio? ¿Cómo es posible que prácticamente todos esos crímenes sigan impunes? ¿Qué está pasando? ¿Quién lo ha permitido? ¿Quién lo ha alentado? Aquí las mafias aprietan el gatillo, pero el poder político también señala y amenaza, y eso es una barbaridad. El saneamiento de periodistas desde las instituciones es mucho peor que una gravísima irresponsabilidad. Es un crimen de lesa democracia. Y algo más, es una confesión de debilidad. Cuando un político hostiga a un periodista es porque tiene miedo a que los ciudadanos sepan la verdad, miedo a que se conozcan sus secretos, la incompetencia, el fraude, el despotismo, la corrupción, miedo a perder el poder. Jóvenes mexicanos, no olviden a los periodistas y activistas asesinados. Hónrenlos, exijan saber quién y por qué los mató. Y defiendan a los que día a día se juegan la vida para saber qué hacen los gobernantes con el dinero que ustedes les pagan y el poder que ustedes les dan. La verdad es un bien de primera necesidad, como el agua corriente o la electricidad. Sin verdad no hay democracia, ni libertad, ni progreso, ni seguridad, ni nada. Lo dijo el gran presidente norteamericano Abraham Lincoln en una frase que está más vigente que nunca. Let the people know the facts and the country will be safe. Dejen que el pueblo conozca los hechos y el país estará seguro. ¿Quieren un México seguro? Cuiden y defiendan a quienes buscan la verdad. Yo quiero hacerlo y desde aquí, con toda la solemnidad además de la que soy capaz. Mi más rotundo apoyo a la periodista del New York Times, Natalie Christoef. Y mi más rotundo apoyo a María Amparo Casar, presidenta de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El hostigamiento del que son víctimas deja en evidencia la deriva autoritaria de quien las hostiga, su deriva autoritaria y su miedo a perder el poder. Y yo creo que lo perderá. Cuarta pregunta, relacionada con la anterior. ¿Puede haber democracia sin seguridad? Lo dije en una reciente visita a Puebla y lo repito hoy aquí porque la situación no ha variado y porque yo quiero para los mexicanos lo mismo que para mí. México, esta nación admirable, este país formidable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomado por el crimen organizado con la complacencia de quienes deberían defenderla. Abrazos, no balazos, o más bien abrazos a los que dan balazos. El eslogan, como decía en Puebla, es bonito, pero el resultado es devastador. Devastador para las democracias, sobre todo devastador para los jóvenes. Miles de jóvenes mexicanos se están matando y muriendo. Miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en el AMPA. Y esto no es responsabilidad solo de los criminales, también lo es de quienes diseñan y aplican las políticas de seguridad. Cuando un gobierno traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando un gobierno permite que criminales queden impunes o peor pacta con ellos,
Cuando un gobierno emplea más esfuerzo y energía y tiempo en atacar a periodistas o rivales políticos que en combatir la delincuencia, el crimen avanza, prospera, se adueña de las instituciones, atrae nuevas vocaciones, se convierte en un atajo para jóvenes desorientados, en un atajo hacia el abismo. Llaman política al abrazo a una mezcla letal de incapacidad y connivencia, y además dicen que no hay alternativa. Sí la hay. México no está condenado a sufrir más de 30.000 asesinatos al año, 180.000 en el último sexenio. México no está condenado a sumar más de 150.000 desaparecidos y sus familias buscándolos, llorándolos. México no está condenado a ser el cortijo de los cárteles. México no está condenado a mutar hacia un narcoestado. El crimen organizado sí puede ser derrotado. Solo hace falta dos cosas: un presidente o presidenta sin miedo y jóvenes rebeldes. Rebeldes, sí. Jóvenes mexicanos, rebélense frente a la violencia y la resignación. Exijan a sus gobiernos instituciones limpias y calles seguras. Reclamen la máxima contundencia con las mafias y los cárteles. No permitan que nadie, por incapacidad o interés personal, destruya la democracia que sus padres, con tanto amor y con tanto sacrificio, les legaron. Les va a dar la vida en ello y con la vida todo lo demás. Sin seguridad no hay nada, ni libertad, ni progreso, ni el bienestar más elemental. Hablemos ahora de eso, del progreso, de cómo salir de la pobreza y abrazar una vida mejor. Es mi quinta pregunta. ¿Puede haber éxito sin esfuerzo? Algunos casos hay, desde luego. Ahí están. En TikTok, por ejemplo. Tan espectaculares y tan efímeros como un TikTok. El progreso de verdad tiene raíces, y esas raíces son el estudio, el trabajo, el esfuerzo y la concentración. Todo lo que el populismo desprecia. Les pondré un ejemplo de mi país, un ejemplo español. Hace unos meses el gobierno de España reformó la ley de educación para rebajar todavía más la exigencia en los colegios. Menos exámenes, más fáciles, y asignaturas, digamos, blanditas, soft, light, woke. Por ejemplo, las matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Lo repito por si no lo han oído bien. Matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Yo digo siempre que tiemblan los chinos al oírlo y los coreanos con los que vamos a competir. Lo saben muy bien los empresarios de Monterrey, que están entre los mejores del mundo, ¿no? Las empresas hoy compiten salvajemente para captar talento, buscan talento. Pero para poder captar talento, antes tiene que haberlo. Y a este ritmo cada vez habrá menos. Uno de los fenómenos más nocivos, que más daño hacen de los últimos tiempos, es precisamente la destrucción de la figura del experto. Lo derriban de su pedestal, como las estatuas de Colón o de Washington. El periodista se convierte en tuitero. El parlamentario, diputado como yo, en un simple palmero que aplaude en las sesiones. El científico lo homologado al curandero. Y en cambio el influencer se convierte en un preceptor o maestro. El tiktoker, como decíamos antes, es el oráculo y cualquiera es elegido presidente del gobierno. Flotamos en la era de la mediocridad. El conocimiento, la experiencia y el mérito, los hechos, la ley y el esfuerzo, los pilares del progreso, los verdaderos pilares del progreso, han sido rumbados como si conformaran un canon caduco, el reaccionario mundo de ayer. Lo que importa ahora son mis sentimientos, mis opiniones, el incandescente y autodeterminado yo. No es que el mérito se desprecie, es que se combate, se está combatiendo el mérito. Nunca se había politizado la ignorancia como ahora. Nunca se había hecho de la mediocridad una consigna ideológica y moral. Nunca las universidades, incluidas las más importantes y prestigiosas del mundo en Estados Unidos, se habían apartado tanto de su razón de ser, que es cultivar el espíritu crítico, el conocimiento y el derecho a discrepar, a criticar en libertad. Eso es democracia. No estamos tanto en una guerra cultural como en una guerra contra la cultura. Lo que algunos promueven es un verdadero apocalipsis de la inteligencia, apocalipsis cognitivo, porque creen que cuanto más ignorante sea la gente, más les va a votar a ellos. Y probablemente tengan razón. ¿Pero a qué precio? La ignorancia es el combustible del populismo
y el populismo es incompatible con el progreso. Yo no tengo 25 años, ya me gustaría, tampoco tengo 30, pero los he tenido hace no tanto. Y lo sé, y os lo digo. Nada sirve más a un joven que el estudio, el esfuerzo, el conocimiento y los libros. Y nada paraliza más que el victimismo y la ficción de los derechos infinitos. El populismo es pan para hoy y hambre para mañana. Hipersusceptibles, ofendidos, reacios a asumir riesgos, muchos jóvenes son hoy candidatos fijos a un desengaño histórico. Y nuestro deber es evitárselo. A vosotros. Lo dije al principio. A los jóvenes hay que dirigirse como adultos, es decir, respetando su inteligencia, diciéndoles la verdad. Y la primera verdad, la más difícil pero conmovedora de las verdades, es que su destino está en sus manos. No en las de ningún político, ni de derechas ni de izquierdas, tampoco en las del Estado, en las suyas. Solo hay una cosa más perjudicial para el pleno desarrollo de un joven que el papá Estado. El Estado mami, o peor, el Estado mimo, el Estado de los cuidados integrales que prometen los populistas como si el dinero público cayera del cielo. Spoiler, no cae. No se acaba con la desigualdad igualando a todos por lo bajo y no se lucha contra la pobreza destruyendo la riqueza. Por eso, estimados jóvenes mexicanos y de Monterrey, les digo, disfruten de la vida, aspiren a la felicidad, al placer y al bienestar, pero no atiendan los cantos de sirena de quienes les prometen un camino de rosas, una larga siesta subvencionada. Acabarán contra las rocas. Exijan a los políticos que les digan la verdad, que no será siempre fácil ni cómoda, pero es el suelo más firme que pueden pisar. Sepan que el mérito existe, la excelencia importa y la valentía es imprescindible. Y huyan del victimismo social, identitario o de cualquier tipo. Esas políticas identitarias que están tan de moda son una forma de servidumbre. El populismo trata a las mujeres y a las minorías raciales, étnicas o sexuales como menores de edad, seres débiles, necesitados de tutela ajena. Y yo no acepto ninguna tutela, ni la tutela de un hombre, ni la tutela de una mujer. Yo soy una mujer libre y ustedes, jóvenes libres. Y prepárense, por tanto, para competir, es decir, para trabajar en el mundo real, a la intemperie, donde muchas veces ruge el viento y hace frío, pero donde también brillan el sol y las estrellas. En definitiva, háganse dueños de su propio destino e incluso contribuyan a un mejor destino colectivo, el de un México democrático, vibrante, seguro y venturoso. Mi sexta pregunta, y ya voy casi terminando, se contesta por sí sola. ¿El coraje importa? ¿Es importante el coraje, el valor? Un político español de la transición decía que en la vida se puede ser todo menos un cobarde y yo estoy rotundamente de acuerdo. El coraje es el atributo más importante de un ser humano y quizás hoy lo sea más que nunca. La cancelación se ha convertido en una práctica habitual en las democracias occidentales. Moralmente impune, agitando banderas sentimentales o identitarias, la izquierda populista plantea una disyuntiva perversa. Te dice sumisión o conflicto. Si no te sometes, te lanza al paredón como mínimo de las redes sociales. Fascista, machista, racista, indeseable, lo que sea. A veces incluso consigue echarte del tablero. Y sin embargo, lo he dicho 1000 veces y lo repito hoy aquí. Entre el conflicto y la sumisión es preferible el conflicto. Primero, porque de tanto manosearlas, las etiquetas ya se han vuelto irrelevantes. Hoy en España, por ejemplo, si no te llaman facha, no eres nadie. Y en México he descubierto en las últimas semanas que 3/4 de lo mismo. Facha ultra y también a veces colona, gachupina y hasta malinche. Pero ojo, también algún piropo alguna vez. El piropo más bonito del mundo. Cayetana, hermana, ya eres mexicana, me dijeron. El otro motivo para no someterse es más profundo y afecta a todos los ámbitos de la vida. Se lo explico con amor a mis hijas, que ya tienen 12 y 15 años. El conflicto es una consecuencia inevitable de cualquier gran emprendimiento humano. La vida al baño María no existe, y mucho menos el patriotismo o la militancia democrática al baño María. Defender la libertad, denunciar el abuso de poder, combatir el crimen y la corrupción, nada de esto puede hacerse sin un alto grado de resistencia, sin conflicto
y sin coste. A veces ese coste supera lo más sagrado que podemos imaginar. Pienso en mi amiga María Corina Machado, que es una heroína en Venezuela, está luchando contra el chavismo de hace años. En Alexei Navalny, un mártir, lo asesinaron en Rusia. En el valiente Volodymyr Zelensky en Ucrania. En las mujeres iraníes ejecutadas por el simple hecho de quitarse el velo y pasear sus melenas al viento. Y pienso también en los cientos, se dice pronto, de políticos mexicanos asesinados en los últimos años. Su sacrificio nos señala el camino. La construcción del orden liberal costó sangre, sudor y lágrimas. Quedan pocos testigos de aquella gesta. Tampoco mi padre, al que tanto adoré. Él fue uno de los tantísimos jóvenes que se alistaron para luchar contra el nazismo. Miles, millones murieron en los campos y en las playas, en las trincheras y en los barracones, bajo las bombas del totalitarismo alemán. A sus cuerpos mutilados inertes se suman los millones de hombres y mujeres sepultados por la implacable apisonadora comunista. El orden liberal es una delicada mezcla de inteligencia, humanidad y valentía, y su defensa exige sacrificios a los que nuestra generación no está acostumbrada. Pero no hay alternativa. Fuera del orden liberal solo hay fuerza y violencia, decadencia y desolación. Fuera de la democracia no hay libertad, ni paz, ni progreso, ni civilización. Y por eso, estimados jóvenes de Monterrey y de sus bellísimos alrededores, voy a hacerles un emplazamiento, como lo hice en Puebla, como lo hago en España, a jóvenes como vosotros. Sean salmones. Sí, salmones. El salmón tiene una peculiaridad y es que nada siempre contra la corriente, río arriba. Lo hace por un sabio instinto ancestral que le dice: río arriba está la vida, río arriba incluso puede estar la gloria. Con esto acabo con mi séptima y última pregunta. ¿Hay esperanza para México? Contesten, ¿hay esperanza para México? Por supuesto que sí. Ya son salmones todos. Claro que hay motivos para la inquietud, aquí y en todo el mundo. En Europa suenan tambores de guerra. Rusia golpea, Irán amenaza, China avanza, en Estados Unidos las elecciones rozan la caricatura. En América Latina los viejos flagelos perduran, el caudillismo, la pobreza, la polarización. ¿Y qué decir de España? Eso daría para otra conferencia. Y sin embargo, yo no consigo desanimarme y ustedes tampoco deben hacerlo. Todo lo contrario. El pesimismo es la coartada de los cobardes, la excusa para no hacer nada y algo peor. El pesimismo es el mejor aliado de los populistas. El apocalipsis, el fin del mundo, es otra forma de utopía que los populistas aprovechan para justificar la llegada de un caudillo, un mesías, un salvador o su discípula. El optimismo, en cambio, es combativo y constructivo. El optimista se levanta del sofá y hace lo que tiene que hacer cualquiera con un mínimo conocimiento de la historia y del impresionante progreso que la humanidad ha experimentado en los últimos 3 siglos. Trabajar para que ese progreso continúe. Asumir tu responsabilidad. Bajar a la arena. Defender la democracia. Luchar para mejorar tu vida y la de tus vecinos. Intentar que cuando llegue la muerte, que llegará, alguien escriba en tu lápida con mano agradecida: hizo todo lo que pudo, por él o por ella no quedó. Ese es mi lema vital, que por mí no quede. Y ese es también el emplazamiento que les hago esta noche, que por ustedes tampoco. Estimados jóvenes de Monterrey, quedan solo 20 días para unas elecciones decisivas. No se distraigan ni se resignen. La resignación te lleva a aceptar lo inaceptable desde la falsa premisa de que no hay alternativa, y México la tiene. El cambio es necesario y además posible. No tengan miedo, no tengan pereza, exijan elecciones limpias, voten con fuerza y con ganas, acaben con el autoritarismo, con el crimen y la corrupción, defiendan el gran legado democrático de la revolución, sufragio efectivo, no reelección, tampoco por persona interpuesta. Asuman su responsabilidad como lo que son, adultos. Sean audaces, sean valientes, sean patriotas, sean mexicanos, sí, en el sentido más exacto y emocionante de la palabra. Mexicanos, es decir,
ciudadanos, propietarios de un porvenir luminoso, protagonistas de un México en paz. Muchísimas gracias. Le paso el micrófono a María Scherer. Gracias, pues dejas la vara muy alta, Cayetana. Déjenme darles unas cifras que seguramente conocen, pero que no está mal recordar. El próximo 2 de junio están en juego 19,000 cargos de elección. Vamos a elegir en todo México ayuntamientos, gubernaturas, congresos locales, Congreso de la Unión y Presidenta de la República. Se los han dicho también, pero tómenselo en serio porque no es ninguna broma. Ustedes los jóvenes son 30% del padrón electoral. Son una tercera parte de la totalidad de personas que vamos a votar. Si ustedes se deciden, si todos los jóvenes de México se pusieran de acuerdo y salieran a votar, elegirían no solo presidenta, sino todos los demás cargos que están en juego. Cuando les decimos que el futuro es suyo, no es un decir, es de verdad. El futuro es suyo y cómo lo hacen verdaderamente suyo. ¿Cómo empiezan? Salgan a votar. No dejen que nadie decida por ustedes. Yo les diría, piensen que las decisiones que tomamos tienen consecuencias, pero las decisiones que no tomamos también tienen consecuencias. Y el primer paso para empezar a hacer que el futuro sea de ustedes es ese, votar. No dejarlo ahí, por supuesto que no, porque pasa algo curioso con los jóvenes neoleoneses, déjenme decirles. Van muy entusiasmados los de 18, los que van a votar por primera vez, ¿no? Todo es novedad, van con entusiasmo, votan y después lo dejan. Voten más los primeros votantes que los votantes recurrentes. No suelten. Nadie consigue lo que quiere a la primera. A veces, la mayoría de las veces, hay que insistir una y otra vez. Salgan a votar. Voten informados. Voten con sabiduría. Que no les diga nadie, porque ni sus papás, no digamos el gobierno, que por supuesto que no debe influir su decisión. Ejerzan su libertad. Nosotros no vamos a decirles cómo hacer eso, ¿no? Uno de los grandes ejercicios de libertad es la juventud. Ejérzanla y tomen su decisión sin que nadie intervenga. ¿Qué tienen en común Napoleón III, preguntan qué es la democracia? Democracia. Todas las mañanas el presidente sale y nos
ensayo que se llamaba La democracia sin adjetivos. Desgraciadamente, la democracia es liberal. La democracia es un sistema concebido, famosos intelectuales franceses como Montesquieu, políticos como Jefferson, como un sistema en donde todos cabemos en la misma casa, en donde nadie tiene todo el poder y nadie tiene el poder indefinidamente. La democracia implica muchas cosas. Implica división de poderes, elecciones libres, alternancia en el poder, Estado de Derecho, muy importante, economía de mercado, Estado laico. Todas esas cosas implica la democracia. Cuando nosotros les decimos salgan a votar, no es simplemente ve, tacha un circulito y vete a tu casa a ver una serie de Netflix. No, involúcrate por tu país. En estas elecciones que vienen, la alternativa no es fácil y ya nos lo han advertido. Se trata o de preservar nuestra endeble democracia, que por supuesto que es imperfecta y por lo mismo es perfectible, o un cambio de régimen. ¿Qué es ese cambio de régimen? Si ustedes creen que nos van a llevar a Dinamarca, no es cierto. Antes, con todas las imperfecciones de la democracia mexicana, estábamos en la mesa con Estados Unidos y Canadá. Ahora nuestros aliados son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Nosotros queremos eso, piénsenlo, porque de ello depende el resto de sus vidas dentro de 2 semanas. Muchas gracias. A ver, un pequeño regaño. En el 2021, Nuevo León quedó de los 32 estados de la República Mexicana, quedó en el lugar 20. Este es un estado, no se los tengo que decir, ustedes son de aquí, ojalá fuera yo también de acá, pero no, solo me toca visitar de vez en cuando. Es estado de empresarios, es estado de emprendedores, es estado de universitarios. Tienen todo lo que muchos estados desearían en Nuevo León. Voten. Voten, no dejen de hacerlo. Las mujeres, fíjense, también en dato de 2021, votaron más, cosa que me alegra muchísimo, las mujeres que los hombres. Votaron en mayor proporción. Así que, chavas, lleven a sus novios, lleven a sus hermanos, lleven a sus papás, lleven a sus madres, levántenlos del sillón. Nosotros sabemos, hay muchas razones que no solo los jóvenes arguyen, también los adultos, para no votar, porque la casilla está lejos, porque hace calor, porque pensamos que tenemos algo mejor que hacer. Eso no, ¿eh? No tenemos nada más importante que hacer ese día, nada más importante. Yo escucho mucho que los jóvenes no votan porque son apáticos. Y tengo mis dudas. ¿Cuántas de ustedes, cuántas mujeres no han ido en los últimos años a una marcha feminista? No sé cuántos de ustedes, no sé qué edad tienen en su mayoría, pero cuántos, si no estuvieron, recuerdan el movimiento Yo Soy 132. ¿Cuántos de ustedes no se preocuparon y no se informaron o en las redes se movilizaron para hacer algo en el último terremoto que sacudió la Ciudad de México? ¿A ustedes les importan esas cosas? ¿Les importa poder salir
de madrugada después de que se enfiestan y sentirse seguros? ¿Les importa a las mujeres que a sus hermanas, a sus primas y a sus amigas no les pase lo que le pasó a Devani? Nos importa, ¿no? Nos importa muchísimo. Esa es otra manera de ejercer su libertad. Como decía Cayetana, no hay libertad si no hay seguridad. Y esa la van a garantizar asegurándose que los represente alguien que sepa de ese tema, que es uno de los más complejos, más complicados que tenemos en este país y de los más incontrolables, de los que ya no se pueden aguantar. Si quieren salir seguros, seguras, voten por quien se los garantice. Si quieren que sus papás y sus madres regresen a su casa, voten. El voto cruza y tiene que ver con todas las decisiones que tomen en los próximos años. Sus preocupaciones deben de ser prioridad. Sabemos que a ustedes les preocupan otras cosas. Las rentas. ¿Cuánto valen las rentas? No se pueden ir a vivir solos muchos de ustedes porque no pueden pagar una renta. No tienen agua, como nosotros. No tenemos electricidad. ¿No creen que debemos ver quién nos puede garantizar derechos tan básicos como el agua? Por eso hay que votar, chavos. Seguridad, Cayetana, vaya tema que tocaste. La seguridad. No, a mí, cuando os pregunté al principio si os importaba, interesaba la política, me sorprendió, la respuesta fue bastante masiva que sí. Con lo cual, a pesar de la juventud, de las caras que veo, ¿cuánta gente ha votado alguna vez en su vida aquí? Bueno, bastantes, ¿eh? Claro, es mucho. Ahora hay que conseguir que la próxima vez que hagamos esta pregunta sean todos. Lo que pasa muchas veces en las democracias, y pasa en la mía, en España, que las jóvenes generaciones, chicos de 18, 20, 25 años, no conocen otra cosa, siempre han vivido en democracia. Es como los peces, por seguir con la metáfora del salmón, viven en el agua y entonces no saben que viven en el agua, lo dan por hecho, ¿no? El agua es, para nosotros la democracia es como el agua en el que vivimos, es lo que respiramos. Estamos acostumbrados, hemos nacido en democracia, ¿no? Entonces hay generaciones que no son conscientes de lo que es perder eso, de lo que es vivir en un régimen que no sea democrático. Y tenemos ejemplos de países muy cercanos, ¿no? Venezuela, donde tenemos tantos amigos, donde, en fin, en Cuba, por supuesto, que son 60 años de dictadura, pero también otros países en donde ha ido diluyéndose y degradándose y destruyéndose la democracia desde el interior, y de pronto un día te das cuenta que vives en un país arruinado, donde no hay seguridad, donde hay criminalidad, donde hay violencia, donde no hay libertad, donde hay censura, donde no puedes tomar decisiones por tu vida, donde no hay progreso para ti, para tus hijos, y de pronto dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y eso es porque poco a poco el agua te la han ido quitando, y eso es lo que puede pasar si no se implican las jóvenes generaciones en cuidar, en proteger el legado democrático que heredaron, ¿no? Por eso les digo, a veces entiendo muy bien digamos, la apatía o la distancia que tienen los jóvenes con los políticos. Lo dije al principio, yo soy política y hay veces que me siento en el Congreso de los Diputados y digo qué auténtica vergüenza lo que estoy viendo a mi alrededor. Unos que se insultan a otros, que se tiran los trastos a la cabeza, como decimos, que utilizan atajos, que hablan mal. Es un espectáculo deplorable, una enorme polarización, una confrontación tan fuerte entre unos y otros que la gente se va alejando. Dicen, yo no quiero tanto ruido, no me interesa, me dedico a mis cosas. Y eso es peligrosísimo, porque esa gente que está en los parlamentos, esa gente que está en los gobiernos, esa gente que está en las alcaldías, y ni os cuento en la presidencia de la República, toma las decisiones que van a afectar a todos los aspectos y ámbitos de vuestras vidas. Si vais a tener una vivienda, si va a haber luz eléctrica, si vais a poder salir de la pobreza, cómo vais a salir, si vais a encontrar un trabajo, qué tipo de trabajo, si hay posibilidad de futuro, no la tenéis, los abuelos, si van a poder cuidarlos. Todo eso depende de decisiones políticas. Yo también muchas veces me dirijo a los empresarios, ¿no? Y les digo que también se impliquen y
y que les importe lo que pasa en la política, porque la política es tan importante que no se puede dejar simplemente en manos de los políticos. Todo ciudadano tiene una responsabilidad sobre el devenir de su país. Y ese es el mensaje esencial que traíamos esta noche. Es decir, que seáis conscientes de lo que está en juego el día 2 de junio. Si no quedan nada, 20 días. Decisiones desde que os levantáis por la mañana hasta por la noche que afectan a vuestra economía, familia, los hijos, oportunidades, trabajo, ocio. Todo eso depende de decisiones tomadas por políticos. Y necesitamos que en la política estén los mejores. Y esté gente decente y no gente corrupta. Y gente que defiende la libertad, no gente que quiere manipular y engañar. Gente que protege las instituciones, no que las socava. Y eso está en vuestro poder. Y los jóvenes que son rebeldes, la rebelión teóricamente es parte de la rebeldía, es parte de la juventud. Nada hay más rebelde que movilizarse por el voto. Yo usaba la metáfora del sable de luz, ¿no? La guerra de las galaxias. ¿Habéis visto las películas? Sí, ¿no? Sable de luz, ¿no? El voto es eso. Ese es el poder máximo que puede tener un ciudadano cada X años, es ir a una urna y elegir y decir, estos no, a estos sí. Este le doy una oportunidad, este no lo merece. Este va a hacer cosas inteligentes, razonables. Este me dice la verdad, aunque sea una verdad incómoda. Estoy dispuesto a escuchar verdades incómodas porque soy un adulto. No soy un niñito, un menor de edad. Y lo último, que los decía también, mucho cuidado con esos políticos que os dicen todo, que es maravilloso, fácil, que os regalan cosas en elecciones, empiezan a subir las pensiones, a regalar pagas, becas, empiezan a ir por todos lados. Todo eso es una manera indirecta de comprar votos. Pan para hoy, hambre para mañana. Es mucho mejor un político que te dice la verdad y que te dice, esta es la situación real del país, estos son los sacrificios que va a haber que hacer o esfuerzos, aquí te vamos a ayudar, aquí vamos a impulsarte, aquí vamos a intentar poner los cimientos sólidos de un país, que alguien que te engaña compra tu voto y se olvida de ti. Así que fuerza, espíritu crítico, implicación democrática, militancia y defensa de ese legado. Otras generaciones lucharon, murieron en México también para preservar la democracia. Y mueren todavía hoy personas en México en defensa de la democracia. Os he mencionado los periodistas. Es un auténtico escándalo lo que pasa en México con los periodistas. Y también políticos. Asesinan políticos y candidatos. A decenas aquí. Eso merecería que salgáis todos a votar. Porque no puede ser que se asesinen impunemente a candidatos que son representantes de vosotros, del pueblo, ¿no? Así que no puedo enfatizarlo lo suficiente. Yo vengo de España, hemos tenido unas elecciones el domingo, ahora tenemos elecciones en Europa el día 9 de junio. Toda Europa va a votar también para elegir el Parlamento Europeo, es decir, y eso también son elecciones difíciles porque los españoles o gente de cada país dicen, Europa, ¿qué importa? No, sí importa. Tu voto sí importa, es imprescindible, es crucial, es decisivo. Cada uno de vosotros tiene una responsabilidad. Cayetana hablaba hace un momento del Estado mimo. La frase más famosa de la Eneida es Timeo Danaos et dona ferentes. Teme a los griegos cuando dan regalos. ¿Qué regalos daban los griegos? Los griegos dejaron un enorme caballo precioso a las puertas de Troya y los troyanos lo interpretaron como, wow, ya se rindieron, ya se fueron. Y en honor a nosotros, los vencedores, nos dejaron este regalo y entonces lo metieron a su ciudad, se pusieron hasta las manitas, agarraron a Francachela y ya cuando estaban todos ebrios, se abrió una puertita del caballo, salieron los griegos y los mataron. Cayetana le llama el Estado mimo, yo le llamaría el Estado Santa Claus. Yo te voy a dar, yo te voy a dar, yo te voy a dar, tú pídeme lo que quieras, yo te voy a dar. Pero ¿cuál es la condición? Que tienes que creer en Santa Claus. Y si crees en Santa Claus, ¿cuántos de ustedes creen en Santa Claus? Para creer en Santa Claus tienes que ser un niño.
Y eso es lo que buscan los gobiernos. Yo quiero que seas un niño. Llego yo, platico con choferes, empleados, etcétera. Y dice, sí, pero este gobierno me da una lana. Le digo, sí, pero te está quitando todo esto, ya te quitó tus pensiones. Ya no tienes luz, ya hay apagones, ya no tienes agua, ya no tienes medicinas para tus hijos. Sí, pero me da una lana. Tengo a Santa Claus, me está dando un poquito. Y es lo que te da, un poquito. No se trata de sacar a los pobres de pobres. Mao Zedong decía, la revolución no se hizo para darle a las masas una vida cómoda, sino para mantenerlas siempre movilizadas. Yo lo que quiero es darte un poquito para que saques el día y me lo agradezcas y vivas agradecido a mí porque te di una ayudadita para sobrellevar tu miseria, pero no te voy a sacar de pobre. ¿Y saben qué? Ningún político los va a sacar de pobres. Son ustedes los que van a salir de pobres, pero para ello necesitan una democracia. Las dictaduras no prosperan. Y bueno, yo creo que con estas palabras, no sé, estas dos distinguidísimas damas, si estén de acuerdo, yo creo que damos por concluida la conferencia. Levanta la voz, llegó el momento. Unidos por la causa con el sentimiento. El 19 de mayo la cita es crucial. Defendiendo la democracia con fuerza y pulso. Únete a la marea rosa por nuestras libertades. La lucha es hermosa en todo el país. Puntos de reunión. Los demócratas mexicanos en acción. No permitas que el autoritarismo prevalezca. Con mentiras y trampas nuestra voz desvanezca. Marchemos juntos con paso decidido por la vida, la verdad, la libertad y el sentido. Únete a la marea rosa por nuestras libertades. La lucha es hermosa en todo el país. Puntos de reunión. Los demócratas mexicanos en acción. No dejemos que esta sea la última vez que nos unamos por lo que queremos. Defendamos nuestra joven democracia con determinación y valentía. Únete a la marea rosa por nuestras libertades. La lucha es hermosa en todo el país. Puntos de reunión. Los demócratas mexicanos en acción. El 19